Gobiernos de todo el mundo, investigadores, los CEOs de las principales empresas esperan que haya un impacto muy fuerte de la inteligencia artificial generativa en nuestras economías. Por ejemplo, McKinsey prevé que cerca del 30% de las horas que trabajamos hoy van a ser probablemente sustituidas por inteligencia artificial generativa o algunas herramientas relacionadas en alrededor de 5 años. Desde SADC-Pol he dirigido un experimento en el que lo que hacemos es testar qué puede pasar con otro tipo de tareas que no se pueden escribir, que son lo que en inglés se llama higher order skills, como tareas relacionadas con la persuasión, con la gestión. En una competición de debate universitario con cerca de 140 estudiantes hemos aleatorizado, en un ensayo aleatorio, hemos dado a la mitad de la muestra, a alrededor de 70 estudiantes, la posibilidad de preparar sus debates con el apoyo de ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa, la más usada de todas, para preparar sus debates, como digo, y hemos observado qué es lo que pasaba después de una serie de debates uno a uno usando el British Parliament Style, que es el que se usa habitualmente en estas competiciones en entornos internacionales. Anteriores olas de robotización y de inteligencia artificial encontraba unos efectos desigualadores de este tipo de tecnologías, es decir, los trabajos más bien rutinarios y repetitivos eran fácilmente sustituidos por unos algoritmos que permitían eliminar una parte de esas tareas o hacerlas por una máquina. Tenemos un nuevo mundo con una nueva inteligencia artificial que la investigación está mostrando una serie de efectos un poco distintos. Para empezar, muestra que muchas profesiones y muchos trabajos y muchas tareas que no estaban afectadas por este tipo de tecnologías en el pasado sí lo van a estar. Pero hay otro efecto muy importante, que es que también las primeras experimentaciones trabajando con escenarios y experimentos reales encuentran que las personas que hacen peor determinadas tareas son las que más mejoran cuando se complementan con esta máquina. Es decir, hay un efecto igualador contrario al anterior que estábamos mencionando. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos encontramos que, contrario a todos los experimentos que ha habido hasta ahora con inteligencia artificial generativa, los que son mejores estudiantes, que tienen becas de excelencia, y los que lo hacían mejor en la primera ronda de debates, donde todavía no se había implementado el tratamiento, son los que más mejoran, los que mejor complementan con la inteligencia artificial. Entonces, esto es un resultado muy novedoso y hemos tratado también de buscar cuál puede ser la explicación de este resultado, ¿no? La hipótesis que tenemos, y mostramos algunos mecanismos que pueden indicar en esa dirección, es que las personas, cuando están haciendo tareas que son, digamos, fáciles de copiar y pegar, porque son tareas escritas, como programar, como escribir un correo, como lo que decíamos antes, pueden llegar a ser tan buenas como sea la máquina a la que tienen acceso. En cambio, cuando son tareas en las que ya no puedes copiar y pegar, pero igualmente la máquina puede ser muy útil, por ejemplo, para proveer argumentos, para sintetizar, para dar metáforas. ChatGPT puede ser muy útil para un concurso, una competición de debates. Y esas competiciones de debates tienen mucho que ver con el día a día de un gestor o de un manager, ¿no? La inteligencia artificial, que es un elemento central, ¿no?, teniendo en cuenta el impacto gigante que va a tener en nuestras economías, ¿no? Y sí es verdad que también puede tener un efecto desigualador, como antiguas tecnologías similares de inteligencia artificial, pues entonces es una reflexión que los que hacen política económica y los que definen regulaciones tendrán que tener en cuenta.